¿Y qué pasa, por ejemplo, cuando están con fiebre y no se sienten mal? No haces nada. La fiebre no es un indicador de la gravedad de la enfermedad. Es el estado general, pero no va a pasar nada. La fiebre no hace daño. Un resfrío mal curado puede terminar en neumonía. Y eso es falso porque no existe tratamiento. O sea, si no existe cura para el proceso viral, ¿cómo va a existir un resfrío mal curado? Alguien viene y te dice, claro, no le diste tratamiento a tiempo y por eso tiene neumonía. Es que no había nada que hacer. Le iba a dar neumonía y le iba a dar neumonía. Y ya está. Y la neumonía tiene cura. No se angustien por la fiebre. No se angustien por los mocos, no se angustien por el malestar general, es parte de tu respuesta inmune. Si no tuvieses respuesta inmune, no tendrías fiebre, no tendrías malestar, no tendrías mocos, tos ni estornudos. Madres Podcast es nuestro espacio entre mamás. Historias reales de mamás reales como tú y como yo. En esta nueva temporada vamos a hablar sobre temas íntimos, preguntas profundas, lo que muchas veces como mamás no nos atrevemos a decir en voz alta. Vamos a hablar entre mamás, con especialistas, pediatras, ginecólogos, psicólogos y a resolver todas esas dudas y tabúes que giran en torno a la maternidad. Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas a un nuevo capítulo de nuestro podcast Madres. Seguimos en edición navideña en estas fechas súper movidas. Y para el capítulo de hoy he invitado al doctor Gus. Él es pediatra, ya seguro que la mayoría acá lo conoce porque también es como una eminencia en las redes, todos los videos que saca que son bastante informativos. Y vamos a hablar sobre todos los mitos de las abuelas, ¿no? Si son verdad, si no son verdad, qué hacer en el momento que vienen con estos mitos, con esas creencias y quieren imponérnoslas cuando nosotras mismas de repente ya hemos hablado con nuestro pediatra o nos hemos informado y sabemos que no son verdad. Y sobre todo en esta época navideña que el lonchecito, el plan familiar y hay lluvia de comentarios, ¿no? Hola Gus, bienvenido, gracias por venir a mi podcast. Y nada, bueno, tú nos contarás, ¿no? O sea, ¿cuáles son estos como mitos, creencias, opiniones de mamás de hoy que atiendes hoy a sus hijos y que son como un poco jaladas de los pelos, ¿no? Como que las más graciosas, las más ocurrentes que escuchas en tu día a día? ¿Qué tal, Mica? ¿Cómo estás? Gracias por la invitación, al contrario. En realidad, cuando hablamos de crianza, es algo bastante complejo y simple a la vez. Antiguamente, y si nos remontamos a cientos o miles de años, o si le damos una mirada a otros mamíferos, siempre el ser humano, o los primates, o los delfines, o los felinos, etcétera, han criado en comunidad. Y siempre la madre joven, primeriza, recibe la ayuda y el conocimiento y la sabiduría de las madres mayores, de su grupo familiar o de su comunidad. Es como una tribu. Pero ¿qué pasa en los últimos años? Que la mujer se siente autónoma, quiere hacer las cosas sola, a veces invalida la ayuda de las abuelas, que son su madre y su suegra, o de las personas mayores del grupo, y eso trae ciertos problemas, porque no es fácil la crianza, no es fácil ser madre. De un solo hijo es difícil, imagínate de 2 o de 3. Y uno se pregunta, ¿por qué mi abuela tuvo 6 hijos, mi abuela tuvo 5, 7 hijos? Y pudo, ¿no? Y hablas con ellas y no te traducen una angustia. Ahora uno ve madres que están con un solo niño y viven inmersas en la angustia, en la ansiedad y en la desesperación. Ahora, también es cierto que la edad de la madre actualmente es mayor, ¿no? Antes las madres eran muy jóvenes, con 18, 19, que muchos te podrían decir que al tener menor edad quizás no se dan cuenta de lo que significaba esa responsabilidad, pero yo pienso que sí, simplemente que no había tanta información que te genere esa angustia. Ahora en la mano tienes un aparato que es lo más alejado de algo que te dé calma, porque te comienza a dar información que asusta y te generan grandes necesidades falsas. Por eso que en mis redes y en los libros que he publicado, el primer objetivo que tengo siempre es dar calma, y el segundo es que la gente no esté gastando dinero en cosas que no necesitas, ¿no? Hay muchas cosas que te han creado para que vendas. Entonces, en tu entorno vas a tener personas que te van a querer ayudar. Generalmente es con buena intención. Hablemos de las abuelas, ¿no? Generalmente tienen muy buena intención y son grandes aliadas. Y tienen un conocimiento ancestral que lo han recibido de sus madres y de sus abuelas y sus bisabuelas. Mucha de esa información es real y es cierta. Y alguna de esa información debería actualizarse. No necesariamente porque sea dañina, sino porque podría estar mejor. Entonces,
eso me llevó a mí a escribir mi último libro que se llama Los secretos de la abuela, que lejos de ser una crítica a las abuelas, es al contrario, es un homenaje a ellas por ser personas muy importantes en la crianza de los nietos, pero van a ser mucho mejor aliadas si están bien informadas y si están actualizadas en su conocimiento. Entonces, en este libro hay 100 mitos muy interesantes que los he ido recolectando uno a uno a lo largo de casi 27 años trabajando con niños. En realidad la lista es de más de 200, pero o sea que va a un tomo 2 pronto. Y tomé las primeras 100 y las he ido resolviendo con afecto, con respeto y con ciencia, ¿no? Todo lo que publico tiene una base científica. Aprovechando que el Dr. Gus nos ha contado sobre su libro Los secretos de la abuela, les cuento que Pacífico ha desarrollado cuentos para soñar. ¿Te imaginas un cuento que te permita visualizar en papel el sueño de tu hijo hecho realidad? Ser bombero, ingeniero, doctor, lo que él o ella deseen ser de grandes. Cuentos para Soñar es un espacio virtual donde puedes ver ese sueño transformado en palabras e imágenes, donde te muestra cómo con el seguro Vida de Evolución no solo proteges a tu familia, sino también rentabilizas tu dinero hasta un 200%. Esto te permite contar con un respaldo económico para hacer realidad ese sueño y pagar la universidad de tu hijo en el futuro si nada llegara a pasarte. Lo interesante es que hay mitos que son falsos, hay mitos que son verdaderos y hay mitos que están entre que sí o que no, ¿no? Entonces, es muy interesante y muy gracioso también algunos de los mitos que uno a veces ni sabía que existían, o mitos que pensabas que eran falsos y que no eran falsos, o los que pensabas que eran ciertos y que no eran ciertos. Entonces, es muy interesante estudiar esto que no siempre te lo enseñan en la Facultad de Medicina, ¿no? Siempre les digo a los estudiantes o a los médicos jóvenes, yo tengo una conferencia que se llama Lo que no siempre se aprende en la facultad, que son estas preguntas, estos mitos que cuando a un médico joven se las hacen en la consulta, se quedan mirando al techo diciendo, ¿y esto? ¿No? Como que te pregunten si pasar el huevo funciona. Claro, lo busco en internet. Claro, entonces, si buscas a la ciencia te va a decir, no, eso es un disparate. Pero si buscas en lo ancestral y en el testimonio de millones de personas en nuestro país y en muchos países de Latinoamérica, te van a decir que funciona. Entonces, el profesional de la salud siempre tiene que hacer un balance entre, claro, lo científico, que es lo que marca las pautas en la medicina y en muchas otras profesiones, pero también la parte humana, ¿no? La parte emocional, psicológica, que es casi igual de potente que la parte científica. Uh-huh. Sí, porque es que en verdad hay tantos mitos, ¿no? Ya tú nos irás contando un poco, ¿no? O sea, ¿qué es lo que tú más escuchas? Porque yo ahorita que tú hablas de estos mitos, ¿no? Y lo que te dicen las abuelas o lo que se repite como mitos urbanos, ¿no? Me ponía a pensar, ¿no? O sea, algo que siempre nos preguntamos con mis amigas mamás es como, ay, le está saliendo los dientes a mi bebé, entonces seguro por eso le ha dado fiebre. Y yo he preguntado a varios pediatras, a mi pediatra incluido, y es como, no tiene nada que ver, ¿no? Pero es algo que de repente la suegra te dice, tu mamá te dice, escuchas por otros lados y se va repitiendo. O el tema, por ejemplo, que también en mi caso yo tengo 2 hijas mujeres que me dicen que no se sienten como en W, o sea, con las rodillitas así para atrás los pies, que se sienten con las piernas para adelante porque les va a hacer mal a la cadera, sobre todo a las mujeres. Entonces yo siempre estaba corrigiendo a mis hijas, siéntense bien, siéntense bien, siéntense bien, porque en mi familia también mi mamá me lo repite, mi hermana me lo repite, todo el mundo, y yo siempre lo he repetido. El otro día voy al pediatra y me dice, no, eso es falso, o sea, no sé, ¿no? ¿Qué más? Lo de las medias, esa es clásica, la de las medias. Ponle medias porque se va a resfriar. O de ahí, mi hija el año pasado tuvo una tos fuertísima que no se le iba. Y mi suegra y mi mamá estuvieron encima mío hasta que la llevé al neumólogo. Yo estaba segura que no era nada de los pulmones, o sea, efectivamente descartado. Y era porque el pediatra me decía, o sea, está en el nido, ha entrado, son virus, se contagia a uno, se contagia a otro, es una ronda y sigue. Chapa un virus, estaba 2 semanas bien y volvía a chapar otro, ¿no? Claro, lo que debemos recordar es que los procesos virales, o sea, imaginemos que los virus son una banda de delincuentes que nos quieren atacar permanentemente. Y como ocurre también en la sabana africana, siempre el depredador está buscando a la víctima más débil, la que te signifique menos esfuerzo cazar. Entonces, los virus van a tener como sus víctimas potenciales a los seres humanos
con una respuesta inmune más débil, que son los niños en los primeros 3 años. Por eso que en los primeros 3 años de vida los niños tienen de 7 a 11 episodios virales, generalmente respiratorios y generalmente en invierno. Después de los 3 años baja a 5 o 6 por año. Y en la adultez de 1 a 2. Entonces todos vamos a tener procesos virales respiratorios donde lo más común es un resfrío común, ¿no? Hay muchos virus en este grupo, como el rinovirus, el adenovirus, el mismo coronavirus es de este grupo, el virus sincitial respiratorio, metaneumovirus, influenza, parainfluenza. Y están dando vueltas por ahí. En el primer año de vida, los niños no es que estén alternando con otros niños. Muchos están recibiendo lactancia materna, que es una gran protección. Entonces, en el primer año de vida no es tanto. Pero si un niño en el primer año de vida tiene una infección viral respiratoria, suele ser fuerte, ¿no? Terminas en emergencia, a veces se hospitaliza, o a veces se hace bronquiolitis. Pero ahí la cosa puede estar no tan fuerte como cuando ocurre ya en el segundo año, que los niños ya caminan, van al parque, Cumpleaños, van a los nidos. Entonces, en el momento que los niños se encuentran en grupos, comienzan a compartir virus. Y ahí comienzan los episodios virales respiratorios de los niños de los primeros 3 años. pero que dices que son hasta 11 veces al año. Como te digo, claro, de Porque 7 a 11. algo que yo odiaba, que yo estoy segura que le pasa a un montón de mamás que están escuchando, es que me digan, sobre todo en verdad, a veces molesta más cuando la suegra te lo dice, ¿no? Porque cuando tu mamá te lo dice es como, ya bueno, la conoces de toda tu vida, es tu mamá al fin y al cabo. Pero que ese comentario de, vive resfriada, vive enferma. Entonces yo me pongo a pensar, ¿pero será mi hija? ¿Será solo mi hija? No, son todos. Lo que pasa es que estos virus, imagínate que vas a tener entre 7 y 11, que vas a tener 8 episodios virales. Y que de los 8, 6 van a ser en invierno, o en los meses más fríos, que son 6 meses. ¿Ya? Entonces vas a tener 1 por mes. El virus va a estar contigo 1 semana. Y te va a dar la fiebre, si es que hay mocos, tos, malestar, todo. A la semana el virus ya se fue. Pero la tos y los mocos se puede quedar 6, 8, 10, hasta 12 semanas. Ya es un niño que se siente bien, que no tiene fiebre, que come, que juega, que corre, pero que está con tos. Eso se llama la rinosinusitis postviral, que puede durar muchas semanas. Pero en esas semanas que está tosiendo, ya pasó 1 mes de su episodio anterior, viene otro virus. Y al otro mes, el otro, porque hemos dicho que más o menos es 1 por mes. Entonces, la gente te va a decir, tu hijo para enfermo. Claro, La profesora del nido sí. te va a decir, todo el día tose, ¿por qué lo traes? Entonces, ese niño ya no contagia. Claro. Ese niño tiene tos. ¿Qué podemos hacer? ¿Le vamos a dar medicinas a todo o entender que es una etapa normal de esta postviral y entender que ya no contagia? Entonces, para eso uno va al pediatra, al neumólogo, que te va a decir, tranquila, no necesariamente tenemos que darle medicinas, ni corticoides, ni broncodilatador. Pero habrá un grupo de niños que sí tengan broncoespasmo, que sí tengan una rinitis alérgica, o sea, están en el grupo de niños atópicos o alérgicos, que hay toda una terapia de mantenimiento para que se sientan mejor. Así que no le tengan tanto miedo a estos episodios, pero siempre hay que estar supervisados por el pediatra porque algunos niños podrían complicarse. Claro, o típico en el chat de mamás que preguntamos, somos 12 mamás ya, entonces nos preguntamos todo y una está más perdida que la otra y es como, está con tos otra vez, ¿qué le doy? Y es como, Bionis, porque mi pediatra me dijo Bionis, yo ya estaba hasta acá el Bionis y un día el año pasado digo, voy a hacer limpieza de mi casa, abro mi despensa, tenía, no sé todos los jarabes que tenía porque había probado con todo para, efectivamente, Inés estuvo enferma desde abril, que había recién entrado al nido, hasta diciembre, que ya empezó el verano, nos fuimos a la playa, cambió de ambiente, más aire libre, ¿no? Entonces dije, voy a botar todo esto. Y ahí escuché otro consejo que era, o sea, más consejo como que entre mis amigas mamás decían que sus pediatras les decían que ya no hay que medicar a los niños, o sea, que el jarabe no siempre va a funcionar, ¿no? Es lo que tú estás diciendo, que, o sea, hay casos que sí, pero en verdad a veces es solo dar agua y que vaya pasando esto, porque es un proceso. Claro, lo que pasa es que cuando el virus entra a tu organismo, es un elemento agresor, entonces tu respuesta inmune, que es ese ejército que te protege, tiene bastantes planes para actuar. Lo primero es que tu sistema inmune sabe que si sube la temperatura corporal, el virus se replica más lentamente. Entonces te levanta la temperatura, 38, 39, 39 y medio, y ahí el virus se vuelve lento. Primera estrategia, buena. Segundo, te aumenta el moco, porque en el moco respiratorio, nasal, faríngeo, están las células de defensa. Entonces te manda moco con células que te van a defender y te los manda a lugares por donde podría entrar el virus. Entonces va a la nariz, a la garganta. Y para que ese moco no se estanque,
el niño tose o estornuda. Ujú. Y para que no gaste calorías en otra cosa que no sea defenderse, tu sistema inmune te produce malestar general. Entonces te sientas, te echas, descansas. Entonces ahí venimos nosotros los pediatras y te quitamos la fiebre, te quitamos la tos, te quitamos el moco y te quitamos el malestar general. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Le estoy quitando al niño sus estrategias de defensa. Entonces, no son necesarios los tratamientos en los procesos virales, a menos que esa fiebre, que esa tos o ese moco sea tan fuerte que el niño no puede comer, no puede dormir, se siente fatal, entonces lo aliviamos. Por eso que esas medicinas se llaman sintomáticos. Son para calmar un poquito el estado de enfermedad de un niño o de un adulto. Pero no debemos tener esa angustia de que queremos que la temperatura baje a 36. Si un niño está en 39,5 y yo le doy paracetamol, lo voy a bajar a 38,5. Suficiente. Con 1 grado se va a sentir mejor. Pero no lo voy a bajar a 36. Y ahí las mamás dicen, Gustavo, han pasado 2 horas y ya le volvió a subir la fiebre. Le digo, por supuesto, su sistema inmune se está defendiendo. Es que hay que bajarla de nuevo. ¿Le doy de nuevo? No. Dale cada 6 o cada 8 horas como para que se sienta bien, pero no va a pasar nada. La fiebre no hace daño. Y la fiebre no hace daño. Eso también he escuchado. ¿Y qué pasa, por ejemplo, cuando están con fiebre y no se sienten mal? No haces nada. No haces nada. Lo que prevalece es el estado general. Si yo tengo un niño que tiene 38, 39 de fiebre, está jugando, le das de comer, come. Le dices, ¿cómo te sientes? Bien. Entonces, ¿para qué medicarlo? Yo lo que quiero es que se sienta bien. Y se está sintiendo bien. O sea, la fiebre no es un indicador de la gravedad de la enfermedad. Es el estado general. Uh-huh. Si yo veo a un niño que está tirado en el suelo, tirado en su cama, que no quiere comer, que no toma líquidos, está adormitado todo el día, ese niño no está bien. Uh-huh. Lo voy a llevar a hacer ver. Además, muchas veces pasa que ya lo vieron al chiquitín el día anterior, o ya lo vio el pediatra en la mañana, y en la tarde ya quieren que esté bien. No le estoy dando un antibiótico que lo va a curar en 1 segundo. Le estoy dando algo para la fiebre, un antihistamínico, y el proceso va a durar 1 semana. Los médicos antiguos, mi padre tiene 88 años y es médico, me enseñó desde muy chico que estos procesos virales con tratamiento duran 1 semana y sin tratamiento duran 7 días. O sea, exactamente lo mismo. Claro. O sea, le des lo que le des, va a durar lo mismo. Y es por eso que uno de los mitos de mi libro es que un resfrío mal curado puede terminar en neumonía. Y eso es falso, porque no existe tratamiento. O sea, si no existe cura para el proceso viral, ¿cómo va a existir un resfrío mal curado? Si el resfrío va a durar lo que tenga que durar. Esa es clásica, eso siempre lo escucho. Claro, esa es mi mamá. Claro, y te echan la Micaela, culpa. un resfrío mal curado termina en neumonía, le va a dar neumonía a la bebé. Entonces, eso genera culpa, porque una mamá que tiene a su Obvio. hijo hospitalizado por neumonía, alguien viene y te dice, claro, no le diste tratamiento a tiempo y por eso tiene neumonía. Es que no había nada que hacer. Le iba a dar neumonía y le iba a dar neumonía. Y ya está. Y la neumonía tiene cura, ¿no? Con mucha tranquilidad. Así que no se angustien por la fiebre, no se angustien por los mocos, no se angustien por el malestar general. Es parte de tu respuesta inmune. Si no tuvieses respuesta inmune, no tendrías fiebre, no tendrías malestar, no tendrías mocos, tos ni estornudos. Eso lo está produciendo tu organismo. Si tienes mucha fiebre es porque eres una persona intensa desde el punto de vista inmune. Por ejemplo, un alérgico, yo soy muy alérgico, soy asmático, tengo rinitis, todo. La palabra alergia viene del latín ergos, que es energía. Entonces, al ergos es una energía anómala. Significa que mi respuesta inmune estalla salvajemente ante cualquier estímulo externo y mata pulgas con misiles. Y yo cuando hago un proceso viral hago 40, 41 de fiebre. Pero desde chico ya me conocían mis padres. Me decían, no, 40.8, ya, dale Panadol. Uh-huh. No pasaba nada, porque ya sabían que mi respuesta inmune es muy, muy intensa. ¿Y cuándo sí me tengo que alarmar? O sea, por ejemplo, yo he escuchado, no sé si es verdad, que cuando ya pasa los 4 días de fiebre, ya es para alarmarte y llevarlo al doctor. No, los procesos virales te pueden dar fiebre 1 día, 2, 3, 4, hasta 5. 5 días puede dar fiebre, a veces 6. ¿Ya? Una influenza a veces te da 6 días. Pero si yo veo que el niño está en buen estado general y está en su 4.º día de fiebre y ya lo han visto y te han dicho que es viral, tranquilidad. Ahora ya, 6.º día con fiebre, toca reevaluar. O 5.º día de fiebre, toca una reevaluación, volver a examinar al niño, ver si necesita un examen.
la mayoría de veces te van a decir, no, está todo bien, sigue siendo un virus. En otros te van a decir, no, mira acá y hay una evidencia de que hay una afectación bacteriana. Vamos a darle antibióticos. Pero eso no es algo que ocurra frecuentemente. La mayoría de los episodios infecciosos respiratorios en niños, incluso digestivos, son por virus. Te diría que más del 90%. Es poco lo que usamos de antibióticos en los niños y son procesos que se van solos. Sí es cierto también que hay niños de alto riesgo, un niño que nació prematuro, un niño que tiene una enfermedad crónica, un niño que tiene una condición congénita. Entonces, en estos casos que ya los padres lo saben y su pediatra también, hay que tener otro tipo de cuidados. Pero un niño promedio que está bien nutrido, que no tiene anemia, que tiene acceso a alimentos y se alimenta adecuadamente, va a ir bien. Entonces hay que estar tranquilos. Claro. Sí, es que y ahora es típica, como le escribes al pediatra y es como, no me dice nada, no me dice nada. O sea, me dice que le dé Panadol, no me responde, que ya va a pasar. Y las mamás siempre queremos una respuesta, ¿no? Y una solución inmediata, pero como tú dices, es un proceso. Sí, pero tienes que entender, particularmente me escriben entre 80 y 90 mamás al día, porque yo hago mi estadística. 80, 90 mamás al día. Fines de semana baja a 40, 50. Entonces, obviamente uno está haciendo consultas, estás trabajando, estás de guardia, estás recibiendo un nacimiento. En ese momento no estás con el teléfono. Después de una hora o dos que no lo has mirado, te sientas y ya tienes 13, 14 o 15 consultas. Cuando acabas tu consulta de la tarde, yo me tengo que quedar una hora en mi sillón, respondiéndole a la primera mamá, a la segunda, a la tercera, y la primera ya está haciendo su repregunta. Porque yo le dije, sí, es esto, dale esto. ¿Y por qué? Y la segunda también, ¿y por qué? Y entonces al final puedes estar 4 horas respondiéndole a 15, 20, 30 mamás. Por eso que respondemos casi como en clave Morse. Claro, ¿no? pero igual yo en verdad los admiro, porque yo siempre, mi ginecólogo y mi pediatra me han respondido como en la medida de lo posible, lo más rápido que pueden, ¿no? Considerando que también tienen una vida personal, social, etc. Sí, respondemos. Y también hay que Exacto. saber cuándo consultar, porque a veces sábado, 11 de la noche, y te hacen una consulta sobre las rabietas. No, pues, ¿no? Claro. O sea, no tiene sentido. Primero que es una consulta muy amplia, que no la vamos a resolver con un WhatsApp. Eso se resuelve en 30, 40 minutos de consulta o en varias consultas. No para que en un mensaje de texto de un WhatsApp te voy a resolver las rabietas de tus hijos, ¿no? Entonces, Y a eso yo me imagino que debe ser cuando ya entraste en crisis y ha sido un día caótico y quieres que alguien te apoye y te dé respuesta, pero obviamente, ¿no? O sea, para eso creo que puedes consultarle quizás a una amiga o a tu esperar a la mamá. consulta, ¿no? O esperar a la Esperar el control, consulta, pero sí. es difícil, ¿no? Cuando eres mamá, o sea, yo también he estado ahí, ¿no? Y qué, por ejemplo, o sea, de todas estas más que te escriben, porque me imagino que debes de tener un montón de pacientes y todas las que te escriben día a día por consultas, ¿cuáles son las consultas que más se hacen? Lo más frecuente son lo que estábamos hablando de los episodios virales respiratorios, ¿no? Y obviamente la fiebre, la tos, la diarrea. En niños más pequeñitos, las dermatitis del pañal, lesiones en la piel, etcétera. Cosas del día a día de un pediatra. Ujú. Y obviamente las consultas vienen con fotografías, Claro. con videos y con audio, ¿no? Audio de la tos, fotografías de pañales con caca, y por alguna razón del universo esos pañales con caca llegan a la hora del almuerzo. Y más de una vez me pasó que te describen la caca como ají de gallina y estás almorzando ají de gallina, ¿no? Y por alguna razón pasa eso. Y a todos los pediatras cuando nos juntamos coincidimos Claro. en eso. O te mandan fotografías o videos de cómo está caminando o videos de cómo está respirando a las 3 de la mañana y tú le dices, esa es una respiración completamente normal, ¿no? Es que me da risa porque yo lo veo del otro lado y en verdad sí mandamos. Sí, claro. Pero claro, tú lo ves como la preocupación máxima, te haces un mundo, entonces es como que mira la caca de mi hija, cómo ha salido. Pero algo que el médico, no solamente el pediatra, en general el médico y los seres humanos deberíamos aprender es nunca invalidar la emoción de otra persona. Porque eso que para mí es sencillo, que tú me digas que tu hija tiene 38 de fiebre y que para mí como pediatra es Claro, no es lo nada, veo todos los días. pero tu angustia es real. Mm. Y esa angustia que tú estás sintiendo no te la estás inventando, no la estás fingiendo, es real. Y el médico no solamente trabaja con la enfermedad, trabaja con la parte emocional de las personas. Entonces, nuestra misión no solamente es curar, sino es calmar, es acompañar, es quitar el miedo y la angustia. Yo estudié un tiempo en China, hace muchos años, y una doctora muy sabia de allá, que era la rectora de la universidad, me decía, ustedes los médicos occidentales son médicos mediocres, porque son muy buenos curando.
Y el médico sabio es el que previene que se instale la enfermedad, es el que trabaja en la prevención desde antes que nazca el niño, en la nutrición y sobre todo que trabaja la calma. Entonces yo desde hace muchos años que trabajo eso y abrí las redes justamente para dar calma. Si ves mis videos, nunca te genero algo pánico, ¿no? Hay gente que viendo un video de TikTok entra en pánico. Y yo siempre te digo, no pasa nada. O te digo 10 cosas que no necesitas, 10 cosas que no tienes que comprar, 10 cosas que no deberían decirte. Porque si tú tranquilizas a una persona, ya tienes más de la mitad de la confianza la tienes ganada, pero más de la mitad de su problema lo estás empezando a resolver. Claro, porque también le das confianza a esa mamá, le das conocimiento de saber que si se le presenta X situación, ya va a saber más o menos cómo resolverla, o que no se tiene que desesperar a las 9 de la noche y escribirte en ese momento, ¿no? Y poder esperar a la consulta. O sea, que no es de vida o muerte la situación, ¿no? Así es. Y bueno, y hay mitos de todo tipo, ¿no? Como lo pongo en mi libro, por ejemplo, uno de los mitos que me hizo sonreír mucho es que yo además de trabajar en la parte privada, he trabajado 20 años en el sector público. Y más de una abuelita decía que los niños no deben de pasar entre las piernas de los adultos porque si no se quedan chatos. No, o sea, no tiene sentido ese mito. Claro. Pero es un mito que en muchos lugares no permiten que pase entre las piernas un niño porque lo sacan. Dicen, no, te vas a quedar chato. O que si estás embarazada y ves un eclipse, te puede salir con fisura labial, con labio leporino, ¿no? O que no mires la luna llena si estás embarazada, que van a ser con malformaciones. O que no se te caiga una gota de leche al piso porque se te corta la leche, ¿no? Entonces son mitos que obviamente no tienen un sustento científico, no son reales. En el libro pongo como que no son falsos. Pero la gente los repite. Y hay otros que la ciencia te dice que no tienen relación, pero que los testimonios de millones de personas te afirman que sí. Como por ejemplo, no comas tal o cual alimento si estás dando de lactar porque le va a dar gases. Científicamente no hay una relación entre lo que comas tú y la leche y la lactancia de tu bebé. Pero millones de mujeres te dicen, cuando yo como esto, le da gases. Otra dice, no, cuando yo como esto otro, le da gases. Y tú le dices, no comas eso, deja de comer y se van los gases. Entonces hay una relación directa. O con el queso también, con los lácteos. Claro, cada mujer... A mí me pasaba que comía menestras. Me acuerdo una noche que mi hija no durmió nada y ya se había despertado 8 veces y ella ya se despertaba solo 2. Entonces, Miguel, mi esposo, me empieza a decir, ya, pero ¿qué has comido? ¿Qué has tomado? Dime qué has hecho. Entonces le digo, almorcé garbanzos con acelga. Sí, eso es prueba-error. Y la bebé estaba pobrecita, porque en verdad se hacía una vez, o sea, ya la octava vez, y él me decía en la madrugada como, pero no vuelvas a comer menestras hasta que deje de relactar, pero no puede volver a pasar eso, no estamos durmiendo nada. Entonces cada mujer va, yo le digo, va descubriendo. Es un mito, pero en verdad sí le pasa un montón de mamás. Claro, es prueba-error. Tú vas descubriendo que tal o cual alimento en mayor o menor cantidad le hace daño a tu bebé y lo vas a o evitar o disminuir la cantidad, ¿no? Y eso te va a ayudar bastante. Entonces, es el sentido común también, ¿no? El sentido común es importantísimo. Y a veces sentirse bien hace que tu bebé se sienta bien. Y eso volvemos a lo de pasar el huevo. Si tú buscas una explicación netamente científica, no la vas a encontrar. Pero ¿funciona? Sí funciona. O sea, 27 años como pediatra me demuestran a través de miles de familias que cuando le pasaron el huevo a su bebé se calmó y dejó de llorar. Sí, mi familia es tradicional. O sea, yo corría cuando mi mamá venía con el huevo. En el Perú se pasa el huevo en todas las familias. Me sentaban en la cama y era como me pasaban el huevo y yo gritaba ¡guau! Y al final te calmas. Y a mis hijas sí les he pasado el huevo un par de veces a cada una. Sí. Son también creencias. Ahora, ¿hace daño? No hace daño. Entonces, ¿por qué cortarlo? Claro. Pero hay mitos que sí hacen daño, como por ejemplo, ponle un guairuro para el mal de ojo. Y el guairuro podría ser tóxico si lo muerden, y el guairuro podría atragantar un bebé. Entonces, yo siempre les digo, no le pongas un guairuro, es peligroso. Entonces, hay mitos que no tienes que hacerlos porque sí hay riesgo de daño. Pero si pasas un huevo que está limpio y que solamente se lo pasan al bebé y lo va a calmar, y eso le genera mucha paz a la familia. Claro, y a la mamá sobre todo, ¿no? Porque tampoco hay que imponerle a la mamá cuando la mamá no está de acuerdo. Claro, si ella no cree y no quiere, no lo hagas. Exacto. Porque le va a generar más angustia al bebé también. Uh-huh. Y por ejemplo, respecto a los mitos que van con todo lo que es el resfrío, como
tienes que ponerle las medias a tu bebé, o no se puede comer helado si estás mal en la garganta o si estás con mocos, y todos esos mitos, ¿no? No le des nada de dulce porque le genera más flema. No sé si serán verdad o no. El frío no entra por los pies. Ese es un mito. O sea, no hay una puerta en los pies para que el frío entre y te haga daño. Así que empezamos por ahí. Por eso que yo siempre le quito las medias a los niños, ¿no? Y las mamás y los papás que vienen conmigo los llevan a la consulta sin medias como para que yo las felicite. No pasa nada. Los pies son como las manos. ¿Acaso nos ponemos guantes? Ya nos acostumbramos. Hay personas que nacen sin brazos y usan sus pies para todo y no usan medias. Y no tienen frío en los pies. Es cuestión de costumbre nada más. Así que no entra el frío por los pies. Y el frío, como frío, no te va a dar una infección. ¿Quién te da una infección? Los virus y las bacterias. Si yo estoy en un frigorífico estéril, que no hay ningún virus ahí, no me va a dar un proceso viral. Me va a dar hipotermia. Me puedo morir por hipotermia, pero no me va a dar una infección, porque ahí no había una infección. Entonces, no hay que tenerle tanto miedo al frío. Es más, en muchos lugares del mundo, cuando tienes una afección faríngea, o sea, en la garganta, te recomiendan tomar helados, porque el frío es un antiinflamatorio de la zona faríngea y te va a calmar. Mito total. Las medias y el helado. En mi libro está, mito. coman helados. No pasa nada. O sea, yo me acuerdo que con eso. El primer verano de mi hija, que tenía 2 meses, estábamos con mi abuela en su casa en la playa. Mi abuela en ese momento tenía 94 años, ¿no? Entonces, ¿cómo le vas a dar la contra? O sea, es imposible. Creo que te tienes que aliar o no queda otra. Y hacía un calor en la terraza y me decía, hijita, las medias porque se te va a resfriar. Y tenías que verme, la bebé que estaba, o sea, con un enterizo como de verano, con las mediecitas, yo cargándola, yo sudaba, ella sudaba. Y cada vez que mi abuela se iba, yo le quitaba las medias, ¿no? Y le decía a mi papá, no, es que en verdad eso es mentira, o sea, no. Pero venía, entonces como que yo hacía como que le ponía las medias, pero es un mito que es súper clásico, o sea. Es muy común. Que el frío entra por los pies. Claro, y hay que tener también bastante cuidado con las abuelitas, porque, insisto, lo hacen con buena intención. Ellas te quieren ayudar y no es la idea hacerlas sentir mal. Si la abuela no vive contigo y esa visita que te hace te dice que le pongas medias, se las pones delante de ella, que se sienta bien y orgullosa, y después con el día a día que estás viviendo sin tu abuela, no se las pones. Pero no te ganes un conflicto o una discusión o pierdas una aliada por ponerte terca y decir, no, las medias no ganas nada. Claro, si es con buena intención, en verdad, claro. Ya no, normal. O sea, una ¿no? abuela casi siempre va a tener una buena intención. Exacto. O sea, no lo hacen de mala onda, lo hacen de buena onda. Así que, si no, que se informen. Que yo tengo una silla en mi consulta para la abuela. Es roja. Y ahí dice abuelita atrás. Entonces, las abuelas van y se sientan y aprenden. Y yo les hablo, les pregunto y se sienten bien de que se les tome en cuenta, que su opinión vale. Y, por ejemplo, cuando se sientan, en tu consultorio, van, ¿cuáles son las preguntas que más te hacen? O sea, ¿ves algo en común entre las abuelas que van y estas mismas creencias, opiniones, ideas que tienen? Es muy diverso, pero lo más común es lo que acabamos de decir, relativas al frío, a las medias, a la alimentación. A la alimentación quizás. También. Ese también yo siento que es todo un tema de pleito, ¿no? Porque a veces mi mamá me dice, ya hijita, no te compliques, o sea, estás sola con las hijas, yo en verdad me hago un mundo porque digo, tengo que darle 2 verduritas, un carbohidrato, carne, pescadito, alguna proteína para que se alimenten bien, y me dice, dales leche, dales no sé qué. Eso, y yo le digo, no, porque la leche a cierta edad ya no te ayuda, o sea, me refiero a leche de vaca, no leche materna, o sea, ya mis hijas tienen 3 y 1 año y medio. Entonces, respecto a la leche, ¿sí o no? ¿Hasta qué momento te nutre? Somos mamíferos. Y como somos mamíferos, nos alimentamos de leche humana los primeros años de vida. El orangután da de lactar 8 años, el chimpancé 4 a 5 años y el gorila 5. Y los 3 viven de 30 a 35 años. Significa que son lactantes la cuarta parte de su vida. El ser humano actualmente vive 70, 80 o más años. Y te quieren decir que si tu hijo lacta 2 años, eso es lactancia prolongada. Y es absurdo. Porque la lactancia humana, se ha visto en estudios en la prehistoria, en fósiles, era 4 a 5 años. Cuando el ser humano vivía mucho menos, vivía 25 años, ¿no? Entonces, el ser humano podría
podría, no digo que tenga que hacerlo, podría lactar 2, 3 años tranquilamente. Pero si un niño ya lactó de su madre 2 años y después no quiere, no pasa nada, porque la lactancia propia, que el niño se desteta solo, se da entre los 2 y 4 años. Normalmente, si tú no haces nada entre los 2 y 4 años, la mayoría de niños se van a destetar. Entonces la pregunta es, si ya no le doy de lactar, ¿le tengo que dar leche de vaca? ¿No? Entonces una vez me metí en muchos líos en redes porque dije que la leche de vaca era para las vacas y la leche humana era para los humanos, lo cual es biológicamente cierto. Yo escuché eso. Ya, es me he agarrado de ahí. Ya, es biológicamente cierto, pero en la nutrición de los niños se necesitan muchos nutrientes y micronutrientes, pero el calcio es importante. ¿Y qué forma tengo yo de hacerle llegar a los niños calcio de manera muy sencilla? Con los lácteos. Si un niño toma 2 veces leche al día, a los 3 años, 5, 7, 8, ya está el calcio que necesita. Entonces, no podemos negarnos a decir y decir que no tomen leche de vaca. Si quieren tomar, que tomen. No le va a pasar nada. Pero si no quieren tomar leche de vaca, tampoco pasa nada. Pero hay que darle alimentos ricos en calcio, como los frutos secos, por ejemplo, que son ricos en calcio. Yo le quise quitar la leche a mi hija, me acuerdo cuando cumplió 1 año, porque en verdad ella come súper bien todas sus comidas. Y ahí yo le doy desayuno a media mañana, almuerzo a media tarde y cena en la noche. Y la chica que me ayudaba en ese momento, que me ha cuidado a mí de chiquita, o sea, es como una mamá y ha cuidado a Inés, mi hija, fue como, no, ¿cómo le puedes quitar la leche? Que no sé qué. Entonces dije, no, yo quiero pasar a leche de almendras. Porque me dijeron otra cosa, que la leche de vaca da alergia. No, la leche no te da alergia. Hay personas alérgicas a la leche. No, claro, pero mi hija no era alérgica, Ya, había tomado leche. Entonces no le va a dar Pero alergia. ya, bueno, entonces me hice todo esto y le dije de almendras. Entonces llegó mi mamá, le dijo a mi mamá me dijo, ¿cómo le vas a quitar la leche? Que no va a crecer. Claro, esos son mitos, ¿no? Pero a partir de los 2 años tú podrías darle una bebida de almendras, que no son leches, ¿no? Claro. Es una bebida vegetal de almendras que es rica en calcio. Así que le puedes dar sin ningún problema. Si ya come pescado, además, come queso, otros alimentos ricos en calcio, no hay problema. A partir de los 2 años ya pueden tomar esas. Claro. Sí. Ahora, cuando hacen estos podcasts siempre sacan videos chiquitos. No vayas a poner eso que digo, la leche de vaca es para las vacas, porque se tiene que ver el contexto, no ¿no? El contexto que estoy diciendo de que obviamente la leche de la vaca es para que la tomen las vacas. Pero, y nos hemos acostumbrado a si tomarla. la toma el ser humano se la toma hace 10.000 años. Exacto. Y porque se la toma hace 10.000 años es que hemos mutado y en la adultez toleramos la leche. No es normal que una persona de 40 o 50 años tome leche y no le caiga mal. Todos deberíamos ser intolerantes a la lactosa a partir de los 4 o 5 años. Pero como 10.000 años hemos tomado leche, hemos cambiado, hemos mutado y somos capaces de metabolizar la lactosa. Pero en las poblaciones donde no se ha tomado mucha leche en su historia, el 97% de la gente es intolerante a la lactosa y son normales. Tú vas al café y te dicen deslactosado y ya te sientes raro. No eres normal. El normal es el que tolera. Ya, pero si eres intolerante a la lactosa de adulta, eres normal. Eso es lo biológico. Claro. Y, por ejemplo, si tuvieras que decir como 4 mitos de tu libro, que aparte de los que hemos hablado de las medias, de la fiebre, de los virus, de los resfríos, etcétera, etcétera, que se repiten también bastante y que les pudieras decir a las mamás como estos mitos no son verdad, o sea, no se preocupen. Como lo que yo te decía al inicio, antes de empezar a grabar, que yo en una época bañaba a Inés con manzanilla. Bueno, me duró 4 baños, creo, o sea, 4 días. Entonces, como para que se relaje, porque me habían dicho que se relajaba en el baño y dormía más rico en la noche si la bañaba con un poco de manzanilla. Le cuento a una amiga y me dice, no, como eso la va a matar, le hace demasiado daño, es mortal. No es que haga daño, es mucha logística. Hay que bañar, simplemente. Como publiqué hace unos días, que antes nos bañaban en bateas y puse la foto mía de pocos meses que me bañaba mi mamá en una batea. Y así se bañaban a todos los niños y no pasaba nada. Entonces, un mito de estos es que, obviamente, los bebitos chiquititos no se tienen que bañar todos los días. Y eso es verdad, no se le debe bañar todos los días. No es necesario para el pH de la piel. ¿Hasta qué edad? Por lo menos los primeros 3 meses que su piel esté en proceso de maduración. Pero ya saltará alguien que te diga que vive en un trópico donde hace demasiado calor. Bueno, que lo bañe todos los días, ¿no? Claro. Pero cada clima es distinto. Otro mito importante que siempre te lo dicen es zapatitos formadores del arco. Y eso no existe. El arco se forma solo. Y se forma en la medida que se le permita caminar descalzo.
porque al caminar descalzo hay fricción contra el suelo, hay agarre de la planta del pie y los niños se sienten más seguros y se va fortaleciendo el pie y se va formando el arco hacia los 3 años, pero se termina de formar hacia la pubertad. Entonces no hay zapatitos formadores de ningún tipo. Estar descalzo es lo mejor. Es un mito muy común. Otro es que ven un bebé de 3 meses con la mirada cruzada y dicen, ya tiene estrabismo. Y eso es normal en los niños pequeñitos. Sí, porque ¿no? te miran así como que se virolean un porque poquito. no ven muy bien cuando nacen. Estornudan Entonces, también un montón muchísimo, cuando recién nacen. porque Y bostezan. están estrenando su aparato respiratorio. No lo han usado en el útero. O como que tiemblan. Todo eso es por la inmadurez del desarrollo motor. Claro, es que no falta el que viene a visitar a tu hija y te dice, "Ah, está resfriándose porque está estornudando. Ha estornudado como 5 veces desde que estoy acá". Entonces te asustas, pues, ¿no? Como primeriza dirás, sí, se está resfriando. Claro, o y está temblando, no es o un te está proceso mirando. infeccioso, Ujú. es adaptativo. Y es casi común al 100% de los niños al nacer. Van a producir moco nasofaringio y eso les da este sonidito que se llama cornaje. Y muchos tosen o hacen un pequeño estornudo. Pero es adaptativo, no es una infección. Y por ejemplo, cuando, eso también lo escucho muchísimo, lo de las posturas, ¿no? Porque el bebé, claro, empieza a gatear. Entonces, hay niños que se arrastran, hay niños que gatean sentados, o sea, se arrastran sentados. Hay niños que sí hacen la posición y empiezan como de oso y empiezan a gatear. Y te dicen mucho como si no gatea, va a caminar mal. O si no gatea, no va a fortalecer su cuerpo, o sus caderas no se van a formar bien para que pueda caminar. Es importantísimo que gatee. Ya, lo que pasa es que los niños entre los 6 y 8 meses aprenden a quedarse sentados, no a sentarse, sino a quedarse sentados. Y de ahí tienen una gran necesidad de moverse, de desplazarse. Entonces el término que debería usarse es desplazamiento. La gran mayoría de niños se desplazan gateando, que es manos y rodillas, ¿no? Pero hay niños que se desplazan como el oso, que es manos y pies, ¿no? Hay niños que se desplazan sentados, hay niños que se desplazan girando. Entonces cada niño encuentra una manera de desplazarse. Quisiéramos todos que gatee, pero hay niños que no van a gatear. Y muchos de los que no gatean es porque ya dominaron el siguiente hito del desarrollo, que es ponerse de pie y caminar. Entonces, si ya están caminando, ¿para qué van a gatear? Es como que si tú... O sea, no pasa nada si se saltean. No, porque cuando ya caminan y están jugando en el suelo, igual para hacer tal o cual actividad gatean, pero ya nadie está pendiente de eso y no se dan cuenta que sus hijos sí están gateando cuando juegan en el suelo, porque no se van a parar para ir a recoger algo, sino gatean para alcanzarlo. Entonces, hay niños que caminan rápidamente y no gatean. Es como que a ti te digan que puedes volar, ya no vas a caminar, todo lo vas a hacer volando, porque es mucho más práctico y más atractivo para los niños. Así que es cierto que el gateo tiene muchas ventajas en el desarrollo infantil, pero si no lo hizo porque se fue al siguiente hito del desarrollo, no se angustien, todo con tranquilidad. Pero tampoco forzar un gateo. Yo no voy a poner a un niño boca abajo para que gatee. El gateo se da porque un niño que está sentado quiere alcanzar algo que está más lejos. Entonces va a poner las manos a un lado y después tiene que girar la cadera, ponerse en 4 puntos de apoyo e ir hacia el objetivo. Los niños desarrollan y aprenden porque quieren resolver algún problema o quieren alcanzar un objetivo. Y no se trata de que los adultos vayan a resolvérselos, ni a esa edad, ni en la niñez que sigue, ni en la adolescencia, ni en la juventud. Los chicos tienen que aprender a resolver sus problemas bajo la atención y los cuidados de los padres, pero ellos lo tienen que hacer. Entonces no se trata de poner a un niño de pie de las manos para que camine. Cuando me dicen, mira cómo camina, doctor, y le agarran las 2 manos, le digo, no está caminando. Tu espalda y tus brazos están haciendo el esfuerzo. El niño te está siguiendo porque tú estás levantando la mitad de su peso o más. Claro, caminar es cuando ya se suelta solo. Marcha libre, que es gatea, llega a un mueble, se pone de pie, que se llama la incorporación. Cuando ya está de pie apoyado, comienza a caminar de lado, que se llama la marcha lateral, pero agarrado. Esa marcha lateral es importantísima para su desarrollo y un día se suelta. Y los niños caminan entre los 9 y 18 meses. Entonces, no porque tiene 13 meses y viene alguien a decirte, uy, no camina, ¿qué le estará pasando? No, es normal. Y hay niños que yo he visto con 9 meses caminando y he visto niños de 18 meses caminando y son completamente normales. Cada uno tiene su tiempo. No hay que forzarlos ni compararlos. No, eso es horrible, en verdad. Mis hijas caminaron tarde, por así decirlo. La menor se ha soltado ahorita, 18 meses. Está bien. Y a mi esposo me decía, ya se va a soltar, déjala, déjala. Claro, uno como mamá se angustia, ¿no? Aparte ve a todos los amiguitos que han crecido con ella en el parque, que todos caminan y la tuya se quedó como atrás, ¿no? Entonces es la única que gatea o se sienta.
Pero bueno, sí, o sea, Claro. cada uno tiene sus procesos, ¿no? Y respecto a los dientes, ¿es verdad o es un mito que te puede dar fiebre? Lo mismo que decíamos sobre los gases y los alimentos. Científicamente no hay una relación. Pero cuando el diente sale y rompe la encía, hay un proceso inflamatorio ahí que podría en algunos niños dar fiebre. Sin embargo, si yo analizo la edad en que salen los dientes y todos los dientes que le van a salir a los niños, puede coincidir con un proceso viral. A veces la mamá me dice, está con fiebre porque le está saliendo un dientecito. Y lo examino y era un virus. Pero como el virus va a llegar frecuentemente en pleno proceso de dentición, va a haber va a coincidir. Es una coincidencia de la fiebre con los dientes, pero no necesariamente es que la dentición te dé fiebre. Claro, es una coincidencia. Y como que algunos mitos, que puedes decir 3 o 4 mitos que creemos que son mitos o exageraciones de las abuelas de generaciones anteriores, pero que sí son verdad. Volvemos a lo del frío, porque es cierto que el frío, como frío, no te va a dar una infección, pero hay que abrigarse. Ajá. Porque si yo enfrío, por ejemplo, imagínate que tú estás enferma con un proceso viral y yo estoy desabrigado y tomando algo frío, mi mucosa oral y de la garganta, que es mi primera línea de defensa, baja su capacidad de defensa por el frío. Y ese virus que tú me estás lanzando tiene mayor facilidad para ingresar. Entonces, si hace frío y vas a estar con gente, abrígate, porque la posibilidad de que alguien del grupo esté con un proceso viral está presente. Entonces, sí hay que abrigarse. Además, hay que abrigarse porque no es bonito estar congelándose. Claro. Entonces, en uno de mis libros digo, usa esa bufanda que te da tu abuelita, ¿no? No la tires diciendo que no sirve para nada, porque sí, de algo te va a servir. Claro. Así que sí, hay mitos que son... O cuando te decía la abuelita, échale gotitas de leche materna en la nariz para los moquitos. Bueno, científicamente probado que sí funciona. Las gotitas de leche materna funcionan. O cuando estabas con náuseas y viene la abuelita con un algodón con alcohol y te dice, eso te quita las náuseas. Es verdad. Científicamente se ha demostrado que oler el alcohol actúa igual que cualquier medicina para las náuseas, pero es inmediato. Yo me tomo un jarabe para las náuseas que actúa en 20, 30 minutos, pero huelo el alcohol y se me quitan las náuseas. Entonces son tradiciones de medicina tradicional que funciona. Entonces hay que rescatar también esa sabiduría de las abuelitas. O el famoso el caldo de pollo para el resfrío. Sí, una vez hice un video del caldo de pollo. Te hace sentir bien. Entonces te calienta, te reconforta. Además es el hecho del afecto que pone la mamá o la abuela preparándolo. Entonces eso también te refortalece hasta desde el punto de vista inmune. Entonces hay muchas cosas que tienen las abuelitas que deben ser rescatadas y valoradas. Y esa es la intención que he tenido con el libro, con la CIA que les pongo en mi consulta, y que tenga yo, no te engaño si te digo que quizás la mitad de las seguidoras que tengo en redes sociales son abuelas. Y desde hace 10 años, yo casi 11 años tengo la escuela de padres, y a los 2 años de haber formado la escuela de padres, empecé la escuela de abuelas. Y las hago con bastante continuidad y se conectan miles o van cientos a las reuniones. Es muy bonito. Es lo que tú dices, lo que dijiste al inicio, ¿no? O sea, al final creamos en comunidad, ¿no? Como esta frase que dice como, o sea, no me acuerdo cómo va la frase en español, pero es como, o sea, tenemos que crear en tribu, ¿no? O sea, al final se necesita una tribu para criar a un niño. Es dificilísimo. Una mamá criar sola no puede. No se puede. Es imposible. Sea tu tribu la que sea, si es tu mamá, tu suegra, hermanas que son las tías de ese bebé, tu esposo que te da full apoyo, o sea, es como una tribu extensa, ¿no? O si contratas ayuda en casa que te ayuda más con temas como físicos, de logística. Claro, porque hay mamás que dicen, no, yo lo hago sola. No, mi mamá ni mi suegra se meten, pero tiene 2 nanas en casa. Ahí está su tribu. Exacto. Su tribu son sus nanas. Tú eliges tu tribu, ¿no? Claro. pero tienes que tener una tribu, ¿no? Sí. Y al final toda esta tribu tiene que estar coordinada y actualizada con la información para derribar estos mitos y poder como acoger lo que venga, ¿no? Sea una enfermedad, un resfrío, que el niño no quiere comer, que está durmiendo mal, XXXX, ¿no? Y ya bueno, para ir cerrando, sí me gustaría como que nos des un consejo de tu experiencia de ser pediatra, ¿no? De tantos años y tantas familias, tantas mamás, tantos bebés, niños que ves, como para sacar lo mejor de estos dos mundos, ¿no? O sea, la generación anterior y nuestra generación. Bueno, en mi caso yo tengo 32,
mi generación, las generaciones que vienen, no, la de mi hermana que tiene 40 y tantos, para poder como coordinar, ¿no? Porque a veces como nos lo tomamos un poco pesado cuando, como te decía, sobre todo la suegra se mete o dice algo, ¿no? Como que, ay, déjalo, que no coma, no va a pasar nada si no come unos días, o sea, si no come estrictamente unos días, que en verdad es verdad, o sea, no es que vaya a morir el niño, pero ¿cómo podemos como conectar estas dos generaciones? O sea, lo importante es la comunicación y escucharse. No podemos pretender que mi generación, por ejemplo, sea igual a la tuya. Son un poco más de 20 años de diferencia. O que la mía sea igual que la generación de mis padres, que también me llevan más de 30 años. Todos tenemos velocidades distintas, tenemos capacidad distinta para tener paciencia. Tu generación es mucho más impaciente que la mía y los niños son impacientes totalmente, ¿no? Ya sea por los dispositivos electrónicos. Entonces, entender que tenemos velocidades distintas, que tenemos conocimientos distintos, pero todos tenemos verdades. Entonces, tanto el mayor tiene que respetar al menor y el menor al mayor. Y entre ambos, bajo una adecuada conversación, sacar lo mejor de la otra persona. Para que al final busquen el mismo objetivo, que es el bien de los niños, que se están cuidando o criando. Entonces, no se peleen. Yo a veces veo disputas en la consulta donde a mí me ponen de juez y ellos son como el fiscal, el abogado, el acusado, y me ponen a mí a decidir, ¿no? Y si yo digo algo, se miran y dicen, ya ves, yo te dije que no debía ser así. Y después el esposo da su argumento y me dice, ¿sí o no, doctor? Dígale, pues, dígale lo que usted piensa. Entonces no se trata de eso, ¿no? No se acusen, no se busquen culpables, ni se busque orgullosamente quién es el dueño de la verdad. Porque al final el beneficiado tiene que ser el niño, no el padre que decía la verdad o que estaba de acuerdo con lo que acaba de decir el pediatra, ¿no? Los dos buscan lo mismo, o los 6 buscan lo mismo, ¿no? Los 4 abuelos y los padres. Todos quieren lo mejor para los niños. Entonces, ese debe ser el objetivo. Pero informarse y recordar que las redes sociales o el Google o el Internet no siempre es el mejor maestro. No todo lo que ves en redes sociales es verdad. Siempre fíjate si esa persona que te habla en redes sociales tiene una tonelada de auspicios, hablando específicamente de médicos, ¿no? Entonces ya hay un sesgo ahí, porque su mensaje está alineado con una marca, con un producto, entonces no es tan creíble. Busca siempre gente que te des cuenta que estudia, que se basa en evidencia científica y que es totalmente... No es porque yo lo sea, pero yo soy totalmente orgánico y no tengo un solo auspiciador en mis redes. Y todo lo que publico está basado en información científica, ¿no? Muy pocas veces doy mi opinión. Y cuando la doy, digo, esta es mi opinión, ¿no? Que también es importante, pero en medicina lo que vale es la ciencia, lo que se ha basado en estudios científicos. Entonces, y el sentido común, ¿no? Claro, y no alarmarnos, o sea, y no alarmarse. Dar información para poder buscar soluciones Sí. y que, como tú dices, ¿no? Estén las mamás preparadas para poder evitar situaciones incómodas o evitar el estrés, ¿no? Que al final el estrés también se lo pasamos a nuestros hijos, o sea, eso es verdad, se lo pasamos y nos sienten también, entonces Sí, totalmente. muchas veces de ahí viene, no voy a decir que resfrío, viene el estrés, pero sí vienen como... O sea, nos ponemos más tensos y la situación se complica, ¿no? Si estamos informados, como realmente informados, podemos evitar eso, ¿no? Sí, todo va a estar bien. Generalmente todo va a estar bien. Empiecen por ahí. Ya, gracias, doctor Gus, en verdad. Mil gracias. Bueno, ahora que se viene la Navidad en poquitos días y que vamos a escuchar todos estos comentarios, ¿no? Ya sabemos, ¿no? O sea, si vienen de alguien que en verdad vienen desde el corazón, desde el amor, en verdad, cómo tomarlos, no va a pasar nada. Si es unos días en familia, unas semanas en familia, si de repente tú no estás tan de acuerdo, pero si no atenta contra la salud de tus hijos, finalmente... También respetar, ser empáticos y como valorar estos mitos, secretos como de las abuelas, ¿no? Muchísimas gracias, Gracias a ti. la información tan valiosa y ya nos vemos, chicas, en el siguiente capítulo.